Tenemos mucho material, así que vamos directo con nuestro primer tema, que va a ser la parte final de lo que ya habíamos empezado en diciembre, que es nuestra encuestitis aguda. En este caso la de abril, que es ya la última, porque ya evidentemente el siguiente mes ya es las elecciones, que hemos titulado Abril, fin de un mal que no tiene cura. Bueno, en realidad es un mal recurrente, más que no tener cura, es un mal recurrente. Ahí lo hubiéramos puesto, ¿no? Fin de un mal que volverá a regresar. Es como la gripe, ¿no? Es como la gripe, la encuestitis es como la gripe. Cada cierta temporada viene y te da porque te da y te curas en ese momento, pero tú sabes que va a volver y te va a causar los mismos malestares que siempre. Las encuestas son igual. Tienen su temporada, vienen, te causan malestares, ya de ahí te libras y dices, qué bueno que ya pasó, porque incluso si no quieres, lo ves. Hoy día estaba pasando por un puesto de periódico y había una encuesta ahí por ahí. Entonces no se libra uno, ni siquiera por la calle. Entonces solamente pasada la época electoral uno es que se libra, ¿no? Pero bueno, entonces hemos tomado ya la parte final de lo que serían las encuestas de abril, comparativo con los demás procesos electorales. Y hemos tratado de encontrar las encuestas más últimas y más cercanas. En los casos más actuales hemos podido encontrar encuestas que no han sido publicadas, pero en las más antiguas solamente hemos puesto aquellas que han sido referenciadas como una cronología de las encuestas que haya realizado determinada encuestadora, ¿no? Y vamos a ver cómo es que lo hemos organizado, ¿no? A ver, vamos a empezar con, en este caso sí, lamentablemente no hemos podido conseguir de muchos años, debido más que nada porque en los primeros años, pues si acaso hemos podido encontrar algunas encuestas por ahí, ya sería difícil encontrar las encuestas reservadas o los últimos que se hayan podido dar en las últimas semanas. No digo que no hayan existido, sino que debido a nuestras imposibilidades técnicas no hemos podido acceder a ese material, ¿no? Sí deben existir, pero no hemos podido acceder a ellos, así que lamentamos no poder mostrarle todo lo que se haya podido. Entonces vamos a empezar. Esta es la más antigua que hemos encontrado, ¿no? Que es la última encuesta reservada, que solamente se le entregó en sobre cerrado. O sea, esta imagen que vamos a ver, voy a ponerlo en grande. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ya. Esta imagen que ven es de toda una nota que dice, ¿no? En la revista Caretas del 10 de abril del 90, donde exactamente plantea cómo es que Alberto Fujimori llegó a la segunda vuelta, ¿no? Y ellos mencionan que esta información que se muestra en esa imagen, ¿no? Manuel Saavedra, sí, de CPI, le entregó en sobre en mano a los señores de Careta. No sé cuál sería la utilidad de decir que fue en sobre en mano y cerrado. Bueno, querían, en esos tiempos, dado que no había internet, querían aseverar de que la información había sido fidedigna y que no había sido inventada o manipulada, ¿no? Entonces, la nota decía, pues no, en sobre en mano ante el notario nos han entregado los resultados que acá le mostramos que han sido más o menos cercanas a la votación, ¿no? Bueno, al menos en el orden, ¿no? Fredemo, Cambio 90, Lapra y los demás. Entonces, querían evidenciar que al menos ellos sí sabían que Fujimori iba a llegar a la segunda vuelta. Recuerden que muchos no ubicaban a Fujimori incluso en últimas instancias. En la encuestita y la vez pasada que mostramos las últimas encuestas de marzo, vimos que no aparecía Fujimori, ¿no? Al menos en las encuestas de Lima no aparecía Fujimori. Entonces, creo que para curarse en salud, por eso es que decían que en notario, con sobre cerrado, ¿no? Lo de Careta, ¿no? Y que bueno, ellos estuvieron acertados en la encuesta, al menos que ellos, bueno, esta encuesta, como digo, fue último, no pudieron difundirla, era simplemente privada. Ahí bien claro, en la imagen dice, ¿no? Ahí dice, en la imagen, vamos a ponerlo grande otra vez. Encima, el que está manuscrito en la mano izquierda dice sábado
a las 5:30 pm, ¿no? Del 8 de abril del 90, ¿no? O sea, el sábado 8 de abril. Que fue entregado, ¿no? En sobre cerrado, ya digo, con notario público y toda la cosa, que decía que Vargas Llosa quedaba primero y segundo quedaba Fujimori, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué podemos avisar? Bueno, si esta información es fidedigna, tal como ellos mencionan, pues quiere decir que la última encuesta sí le acertó. La población en general tal vez no vio en una encuesta a Fujimori llegar a la segunda vuelta, pero en la encuesta que hizo al menos CPI, ellos sí dicen que lo vieron a Fujimori llegar a la segunda vuelta. Incluso con un puntaje bueno, tal vez no lo aceptaron exactamente tampoco, no se le va a pedir, pero digamos que no eran los 40 y tantos que tenía Vargas Llosa, que parecía que iba a llegar a la segunda vuelta, ¿no? Ahí le dan un 38% más o menos. Y a Fujimori un 25, 20, está muy pequeñito. Incluso en la imagen grande está pequeña. Creo que es 25 o 23. Bueno, ahí le dan ese puntaje y bueno, es lo que le sirvió para llegar a la segunda vuelta. Entonces, en este caso, ¿la encuestadora acertó? Pues sí. ¿Lo vio la población? No, no lo vio la población. Era, como ellos mismos dicen, el sábado anterior en sobre cerrado. Ojo que esta publicación de caretas creo que fue una edición especial que salió el mismo lunes, después nomás de la votación. O sea, la votación fue el 9, si mal no recuerdo. Y ahí al lunes siguiente nomás publicaron, ¿no? Para que no le hicieran tan largas, porque Careta se publica pues en fin de semana, ¿no? Plan de viernes, jueves, viernes, por ahí se publica. Hasta ahora creo que se publica esos días. Bueno, entonces le acertaron, ¿no? ¿Se recuerdan este mismo recorte más o menos? No, de esta misma página, porque la fuente es la misma. En esta misma página, la vez pasada pusimos lo que había hecho Datum o Apoyo, no me acuerdo. También en los últimos meses de marzo, ¿ya? Entonces es la misma publicación. Y bueno, vamos a pasar a otro directamente, ahora del año 95. No hemos conseguido la publicación en sí original, pero hemos sacado los datos de la fuente que hemos encontrado, en este caso que es del diario El País. Estas también son encuestas reservadas, según menciona. Y vamos a mostrar creo que 2 o 3, ¿no? En este primer caso el de CPI, a ver, para ponerlo en grande, que decía que bueno, en este caso todos aciertan porque era cantado, pues Fujimori iba a ganar en primera vuelta, era obvio, ¿no? Que decía, bueno, la encuesta del CPI decía que Fujimori tenía 58, Pérez de Cuellar 23 y en tercero la ponía a Meche Cabanillas con 5.9, ¿no? Bueno, al margen de quién llegó segundo o tercero, porque en este caso de una abrumadora votación que te hace ganar en primera vuelta, pues ya no viene la situación, ¿no? Acertarlo era fácil, aunque dicen, pues no, Fujimori compró esas encuestas, que también hubo fraude, los opositores van a decir todo, ¿no? Pero todos sabemos perfectamente que en el año 95 Fujimori era extremadamente popular, ¿no? Había reducido la inflación, se había capturado a Abimael Guzmán, entonces parecía un gobierno exitoso y toda la cosa, entonces la gente estaba menos descontenta, no voy a decir que estaban felices, estaban menos descontenta de lo que podrían haber estado unos cuantos años atrás, así que evidentemente la votación era abrumadora para Fujimori, al margen de que sea una invención de las encuestadoras o no, ¿no? Que tampoco sabemos, ¿no? Pero los opositores a Fujimori siempre te van a decir eso, ¿no? Que todo estuvo amañado para favorecer a Fujimori. Después vamos a dar unos comentarios respecto a esa idea que suelta, ¿no? Muy bien, esta era la encuestadora CPI, después venía pues la encuestadora Datum, los datos más o menos son los mismos, ¿no? Tenemos a Alberto Fujimori de Cambio 90, nueva mayoría, con 54.7, a Unión por el Perú de Pérez de Cuellar 19.1. Acá en tercero lo ponen a Code País Perú Posible, o País Posible, ¿no? Este era de Alejandro Toledo, antes de que fuera Perú Posible era País Posible. Entonces esta es la de Datum, que evidentemente, bueno, punto más, punto menos, también ponía a Fujimori en primer lugar, ¿no? Con más del 50%, lo cual le iba a dar la presidencia en primera vuelta, ¿no? Y bueno, esas son también del diario El País. En la misma nota que publicaron lo de CPI estaba esta de Datum. Y creo que hay una tercera, no, ya pasamos directo al año 2000.
Entonces acá tenemos una comparativa de 3 encuestadoras y qué es lo que decían en sus últimas encuestas. No sé si estas fueran las que ya no se podían publicar. No, sí, no se podían publicar porque son de la semana del 7 de abril, o sea que ya estaban prohibidas, ¿no? Esto fue publicado en página 12 ¿de cuándo es esto? Del 7 de abril, ¿no? Del 7 de abril del 2000. No sé si en esa época esto era una fecha antes o después de... No, esto era antes de las elecciones, evidentemente. Así que en esos días, bueno, recuperaron las últimas encuestas que habían realizado tanto Datum, Apoyo y CPI. Y solamente Datum daba un ligero margen un ligero margen por sobre Fujimori, ¿no? En los demás casos Fujimori ganaba por más del 46. Ojo, estoy mencionando también, como la vez pasada, que esta es una encuesta que es de primera vuelta y acá está excluyendo a todos los demás candidatos. Solamente se está fijando en Fujimori y en Toledo. Pero había más candidatos, ¿no? Castañeda, ¿cómo se llama? Andrade. Y otro más que ya ni me acuerdo. Salas, ¿no? Salas también estaba. Y bueno, y eso ya no nos muestra, ¿no? Porque se centraban en los dos que tenían las más amplias posibilidades, ¿no? Ahora, al final de cuentas Fujimori ganó, que si fue con trampa, que si no fue con trampa, que si las encuestadoras jugaban a favor de Fujimori. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, pero esto es lo que lo dejaron las últimas. Tomen en cuenta que Datum era la única que decía que Fujimori, bueno, no que iba a perder, pero que tenía menos votación en sus sondeos que Toledo, ¿no? Eso es lo que decían ellos. Claro que esto está por super dentro del margen de error, es un punto, ¿no? Los márgenes de error por lo general están entre el 2 y 2.5, ¿no? Entonces esto estaba recontra el margen de error, o sea, podría no ser, ¿no? Entonces, bueno, en los otros casos sí ya se salía un poco del margen de error, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que mencionaron en sus últimas encuestas, tanto Datum, Apoyo y CPI en las elecciones de 2000. Le acertaron, bueno, al menos en lo que se dice, Apoyo y CPI sí, pero bueno, ya saben lo que terminó esa elección, ¿no? Así que poco o nada sirvió. En fin, pasemos ahora a la elección del 2001. Este cuadro ya es el mismo de la vez pasada. La vez pasada también ya lo había mostrado, donde se muestra las mediciones que hizo Apoyo y lo que había realizado o publicado internamente ya al final de la campaña. Ahí dice bien claro 8 de abril, o sea, días antes de la elección, en el cual ya Alan García pasaba a Lourdes Flores y tanto Toledo como Alan García pasaban a la segunda vuelta, ¿no? Y al final ganaría Toledo, ¿no? Bueno, acá también le acertó. Ahora, el problema siempre es de que como se pone estos resultados después de las elecciones, porque no se pueden publicar en el mismo día, ni mucho menos un día antes, ¿no? Ya tienen una veda de publicación. Entonces, muchas veces se toma de que esto se lo inventan las encuestadoras para quedar bien, ¿no? Y bueno, si no hubiera veda, tal vez uno vería si en verdad son y si es que le acertaron o no a los resultados. En teoría, esto de acá, lo que hizo Apoyo, sí tenía razón de ser, porque al final de cuentas Alan García terminó pasando a Lourdes Flores, como ya dijimos, y fue quien pasó a la segunda vuelta con Alejandro Toledo. Bueno, pero la gente se quedó con esto de aquí que estaba antes, ¿no? En marzo. Entonces primero estaba Toledo como siempre, y segunda estaba Lourdes. Y después recién venía Alan García. Y parecía que iba a ganar Lourdes, pero no fue así, ¿no? Entonces la gente se queda con esa idea de las encuestadoras mienten, ¿no? Bueno, tendrían que ver hasta el final, ¿no? Y ahora ustedes dirán, pero ¿por qué aciertan? ¿Y por qué dicen entonces que aciertan en esa última encuesta, el último día? Porque es el último más cercano a la votación, como hemos venido repitiendo desde esta secuencia de encuestitis. Si las elecciones se hicieran
en esos mismos días que se ha hecho la encuesta acertaría porque sería el resultado fidedigno de lo que está sintiendo la gente en ese momento. ¿Mm? Entonces, digamos, si las elecciones del 2006 se hubieran hecho en febrero, en la quincena de febrero, entonces Lourdes Flores hubiera ganado con 45%, claro que sí. Pero no fue ese día la elección fue todavía en abril. Y para abril ya Lourdes Flores había caído a tercer lugar. ¿Mm? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Que las encuestas, como dijimos en el primer encuestito, ¿no? Las encuestas son como un espejo roto, son como una foto instantánea del momento, son como un termómetro. ¿Se acuerdan los ejemplos? Las parábolas que dijimos, bueno, es lo que es, ¿no? Entonces muestra la fotografía del momento. Y cuando toman esa encuesta en los últimos días, si es que no un día antes de la elección, obviamente que va a ser muy cercano a la votación. ¿Por qué? Porque la gente ya está propensa a decir qué es lo que ha decidido realmente. Muy distinto a meses anteriores, que incluso, y ya lo hemos visto también en esta campaña, que incluso pensaban votar por candidatos que no han llegado, ¿no? Por ejemplo, en diciembre, ¿quiénes estaban? Que estaba posiblemente Philly Butters, incluso más antes todavía Antauro Humala, entonces se excluyen a Antauro, se retira Philly Butters, y también estaba, por ejemplo, iba a estar Morgan Quero, ¿no? Con CPP. Los del FERPAC creo que sí, nunca quisieron tener un candidato presidencial. Ellos sí creo que iban por el parlamento nomás. Bueno, entonces, como ven, es un proceso total, ¿no? Que vamos a ver más adelante cómo también nos está yendo ahora. A ver, pasemos siguiente. Allá la campaña del 2006. Este también es una encuesta reservada. De Datum. Que se publicó, se tomó el 5 de abril, ya cercano a la votación. No sé si hubiera sido tal vez el 9, tal vez el 10 de abril, pero evidentemente ya no se podía publicar. Donde decía que Unión por el Perú de Ollanta Humala tenía 26%, Unidad Nacional de Lourdes Flores 24%, y Alan García tenía 24%. O sea, era un empate en todas las reglas, ni siquiera empate técnico, era empate, ¿no? 24-24. Ahora, acá está por orden, ¿no? O sea, no sé, primero le han puesto a Lourdes y después le han puesto a García, ¿no? En orden alfabético, está por lo visto. Entonces, ponen a Lourdes primero y segundo a Alan, pero sabemos que el que pasó a segunda vuelta fue Alan, ¿no? Entonces, claro, esto es no jugársela por un candidato, ¿no? Ahora, claro, en las décimas de los votos podría haber estado la diferencia, ¿no? Tal vez Alan tenía 24.1 y Lourdes tenía 24.2 y entonces por eso le pusieron, ¿no? Pero ya en el número concreto, el que no es decimal, lo ponían 24-24, entonces ahí parece que ambos tienen algo, ¿no? Que al final fue también una suerte de 20.000, 40.000 votos, ¿no? De diferencia entre Alan García y Lourdes para que dirimieran quién iba a pasar a segunda vuelta. Entonces, bueno, acá digamos que sí, le acertó, bueno, se jugó por los dos, ¿no? Se jugó por Alan y por Lourdes, a ver, si pasa uno, digo que le acerté, porque le puse el mismo número, ¿no? Bueno, pero digamos, numéricamente digamos que estuvieron un poquito fallados, porque al final también salió 22%, creo que fue lo que sacaron. O tal vez sí el acertaron, ya no me acuerdo muy bien el puntaje final que sacaron tanto Lourdes como Alan, porque fueron décimas, no fue más de un punto. Pero lo que digo es que al final se curan en salud y dicen no, sí le acertamos, ¿no? Pero al menos, como digo, en candidatos sí le acertan, pues, porque imaginemos que ahí hubiera aparecido, no sé, pues Olivera o ¿quién más estaba por ahí? No me acuerdo quiénes estaban en esa. Susana Villarán creo que también estaba. Entonces, claro, ahí sí, wow, Susana Villarán no pasó. ¿Por qué lo pusieron en la última encuesta? Ahí sí sería algo sospechoso, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente encuesta, ya el 2011. Este también es un resumen. Bueno, una comparativa más que un resumen, ¿no? De la... ¿Cómo se le llama? IOP, de la Universidad Católica, ¿no? Los IOP significa Informe de Opinión Pública de la Universidad Católica.
Entonces, aquí nos muestra cómo es que ellos realizaron sus mediciones del 7 al 8 de abril, que fueron las últimas, y comparando con los resultados de la OMPE del 10 de abril. Entonces, tenemos que Ollantumala, Keiko, Fujimori, PPK, Toledo y Castañeda. Ese era el orden que ponían, y ese era el orden que también salió en las elecciones. Bueno, acá muestran que hay una variación, ¿no? Entre lo que dijeron de Toledo y lo que dijeron de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que sí hay una variación, bueno, favorable para alguno y favorable para el otro. Ahora, el orden sí está en el cual deberían haber estado. Entonces, ellos supuestamente dicen que sí se aproximaron, ¿no? Se aproximaron al resultado, porque como ven, los porcentajes, claro, tienen una diferencia de uno o 2 puntos, pero la secuencia es la misma. Entonces dicen, bueno, nuestros estudios sí estuvieron cercanos. Como digo, si son del 7 y 8 de abril y las elecciones son el 10 de abril, obviamente que van a reflejar el sentido. No podemos comparar una encuesta de diciembre, ¿no? Una encuesta de diciembre, en este proceso, por ejemplo, una encuesta de diciembre donde aparecía Philip Butters, ¿no? Y que no aparecía Williams, por ende, entonces compararlo con un resultado de ahora, porque van a decir, pero no está Philip Butters, claro, no está Philip Butters, pues. Entonces, es compararlo con la encuesta más cercana a lo que va a ser la votación real, ¿no? Bueno, en este caso también digamos que acertaron la Universidad Católica. Muy bien, esto ya es Ipsos, bueno, apoyo, ¿no? En ese tiempo todavía no era apoyo, no era Ipsos, digo. Esto también era una publicación reservada, entonces decía que gana Perú, o sea, de Ollanta Humala tenía 28%, después Fuerza Popular, bueno, Fuerza Popular tampoco, Fuerza 2011, 21%, Alianza, bueno, este PPK, ¿no? Alianza por el Gran Cambio. No, bueno, ese no es PPK. Bueno, el candidato era PPK, pero la alianza era con varios partidos, ¿no? 19.9, de ahí Perú Posible, y de ahí Solidaridad Nacional, y bueno, al final pasaron, pues, gana Perú con Fuerza 2011, que era Ollanta Humala con Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, bueno, digamos que le acertaron también. Esta fue una encuesta ya publicada, bueno, el 9 de abril. Entonces, con una muestra de 6.000 personas, así que era... Bueno, creo que esta no era... no, esta no es encuesta, este es simulacro, o sea, es votar, ¿no? Poner un ánfora y marcar tu voto y votar. Por eso es que un poquito más certero. Verdad, no hemos puesto... Bueno, vamos a mencionarlo más adelante, pero... vamos a ver. Y tenemos las elecciones. Bueno, este es lo mismo del mismo simulacro, pero en este caso estamos viendo el histórico, ¿no? Cómo habían pasado y cómo había Ollanta Humala subido, ¿no? Desde un cuarto lugar que tenían, y cómo Keiko más o menos se había mantenido, ¿no? Y también como algunos, como por ejemplo PPK, habían subido, ¿no? Y otros que parecían fijos, como Toledo, ¿no? Fueron bajando, ¿no? Fueron bajando. Incluso en febrero tenían como 30 y tantos por ciento. Y fueron bajando, ¿no? Como sucede siempre, en estas elecciones también hemos visto que han estado bajando. Y bueno, es lo mismo, solamente que creo que este es con voto válido y el otro anterior es simplemente votos en general. Ahora pasemos al 2016. Igual es también de Ipsos, y muestran, bueno, cómo llegó Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski a la segunda vuelta, ¿no? En esto sí no hubo gran cambio, ¿no? Porque como verán, tanto Keiko como PPK, los números que han tenido, bueno, se mantuvieron en el orden, no voy a decir en el número, sino en el orden se mantuvieron, y los que estuvieron más debajo de ellos sí hubieron cambios, ¿no? En esta última proyección o encuesta, porque creo que sí es encuesta, no es simulacro, sí, porque dice con tarjetas, fueron 1.800 personas, ¿no? Y de ámbito nacional. Como verán, estos
estas últimas encuestas evidentemente se aproximan más a las elecciones y tienen un porcentaje mayor de estar cercanos al resultado real. Y bueno, eso es lo que presentaron en el 2016. Acá nos hemos equivocado, esto de acá no es la encuestadora GfK, es lo mismo del gráfico anterior, solamente que es como se muestra el simulacro que es tomado en esas fechas. Y bueno, pues muestran lo mismo, ¿no? Muestran a Keiko Fujimori primero, después a PPK, después a Verónica Mendoza, ahí era Barnechea, era, ¿no? El de Acción Popular Barnechea, después está Fuerza Social, ¿es Susana Villarán? ¿Sí? No sabía, no me acordaba. Susana Villarán creo que era o no. No, eso es Alianza Popular ya. Es bueno, Alan García con, perdón, no era no era Susana Villarán, era Alan con Lourdes Flores, que se unieron y en esa mezcolanza, ¿no? Que no sacaron nada, simplemente pasaron la valla, ¿no? Y evitaron que les quitaran la razón, ¿no? O sea, les quitaran la inscripción, ¿no? Con eso nomás, para eso nomás se juntaron, para evitar eso. Y bueno, ya vimos que en este caso también le acertaron a la segunda vuelta con PPK y con Keiko, ¿no? Así que, bueno, vamos viendo de que al menos esas últimas encuestas, las reservadas, sí están acertando, ¿eh? O sea, no es que no le acertaron para nada. Y tal vez en algunas ahorita que vamos a ver son un poquito digresoras, ¿no? Ay, perdón. Por ejemplo, esta del 2021, ¿no? Esta también es una de las reservadas. En donde muestra que el primero era de Acción Popular, o sea, Johnny Lescano. Era, a ver, vamos a ponerla en grande. Esto ya lo habíamos mostrado en el video donde dijimos por qué ganó Pedro Castillo. Y para que vean, ¿no? Que las encuestas que no se mostraron sí ponían a Pedro Castillo. Es verdad que a Keiko le ponen como 10, pero miren cómo están dentro del margen de error. O sea, puede ser debido al margen de error que John Lescano tenga 2.5 puntos menos. O sea que tendría 10.3, ¿no? Y que Keiko tuviera también 2 puntos más. Si es que no 1.8, ¿no? Porque ese es el margen de error. Puede estar hasta ese máximo de 2.5. Entonces, si bajamos al Lescano y subimos a Keiko, bueno, sí se puede hacer. Pero esas inferencias no las hacen las personas, pues. Entonces, acá lo ponen primero al Lescano, después a Pedro Castillo, después a Hernando de Soto, después lo ponen a Keiko y a López Aliaga y a Verónica Mendoza. Verónica Mendoza sí está en el lugar donde estuvo, porque ella no llegó ni en quinto, ni en cuarto, ni en tercero, ni nada. Estuvo bien abajo, por debajo del Lescano y por debajo de Hernando de Soto. Así que en el orden no le acertó, pero en los 4 o 5 primeros que estuvieron, sí. Y al menos entre los 2 primeros, si le acertó alguno, bueno, sí le puso a Pedro Castillo. Como decimos, los que no vieron las encuestas porque estaban ocultas y simplemente se dejaran ver a los murmullos que había en las redes sociales, nunca vieron esta encuesta en donde Castillo sí ya aparecía como un posible candidato que llegaba a la segunda vuelta. En las demás, incluso con simulacro, pues ponían a Lescano, ponían a Forsyth, ¿no? Y entonces la gente se acuerda de eso, ¿no? Y de la portada del Comercio, ¿no? Que, como decía, no hemos colocado acá porque eso correspondía a una semana antes. Esto que estamos colocando es días previos o dentro de la semana de rigor donde no se puede publicar encuestas. Esa que publicaron de Lescano y todo era a una semana todavía. Entonces, podía variar como varió, ¿no? Aunque en este caso, en el de CPI, mantenían a Lescano, Ojo, mantenían a Lescano. Pero como digo, si uno hace el cálculo inferencial de restar aquí y sumar allá para que el margen de error se adapte, pues bueno, pues sí le acertaron, ¿no? Matemáticamente, si haces la numeración correcta, pero la gente no hace eso, se queda con los resultados impresos y ya está, ¿no?
A ver, el siguiente es si este era de Atlas Intel. Esta tenía una visión distinta. Decía que quien estaba primero era Hernando de Soto, ¿no? Segundo estaba Keiko, tercero Verónica Mendoza, cuarto López Aliaga, quinto Pedro Castillo y de ahí recién John Gilescano. ¿Ah? Forsyth siempre hacía el último. Entonces, bueno, acá sí no la acertaron. Esta es una de las que no acertó. O sea, ni con el margen de error, ¿ah? Porque miren, Pedro Castillo está con 10, con un margen de error de 2.5. A ver, no sé si está escrito acá. No, no está escrito el margen de error. Si estuviera si estuviera con el margen de error de 2.5, pues Pedro Castillo llegaría como máximo a 12.5 y Hernández Soto también bajaría 2 puntos, sería 13 menos 5, 13, o sea, 12, no, 13 puntos tendría, ¿no? 13. Ya, entonces tendría 13 y Castillo tendría 12.5. Hubieran llegado Hernández Soto y Pedro Castillo a la segunda vuelta haciendo ese desglose. Si es que no se hubiera hecho lo mismo con Keiko Fujimori o Verónica Mendoza, ¿no? Porque también podríamos decir, no, Keiko Fujimori tenía 2 puntos más, tenía 16 y bueno, pues él tenía un punto menos, Hernández Soto, entonces tenía 14 puntos, entonces pasaban Keiko con Hernández Soto. Pero esas jugadas no las hace la gente, pues la gente se queda, como le digo, con la pantalla y los números que dicen en la pantalla. Y bueno, pues digamos que con las proyecciones que hacía Atlas Intel, pues evidentemente acá sí no le acertaron en absoluto, ¿no? Dejando a Pedro Castillo en quinto lugar, cosa que no fue. Ojo que en la de CPI también, o Ipsos, ponían, no, en la anterior, ¿no? Le ponían a Keiko quinta. Y nunca, no fue así, pues. Keiko estaba en segundo. Pero en fin, volvemos. El margen de error. Bueno, esa es la jugadita que pueden hacer. Y tenemos, bueno, esto es lo mismo que el anterior, solamente que en las proyecciones, como habían avanzado, ¿no? ¿Desde cuándo dice? Desde el 4 de abril al 10 de abril, ¿no? O sea, cómo había variado en toda esa semana, vamos a ponerlo grande, cómo había sido la variación, cómo había una subida fulminante de Castillo, ¿no? Que siguió la proyección, si uno sigue la proyección va a llegar hasta arriba. Ahora, la proyección de Hernando Soto también era subida, según ellos, no según Atlas Intel, pero y de Keiko a bajada, pero igual le sumó a Castillo. Ahora, uno también puede decir, puede creer de que, bueno, eso va a la misma velocidad. El detalle es también que las bajadas y las subidas no van a la misma velocidad, pues. Son muchos factores, son un montón de factores. No son bolas mágicas que te dicen las cosas, ¿no? Y vamos a hacer un comentario al final bien gracioso respecto a esto, ya de las bajadas y todo. Y bueno, esta es la que, aunque en la posición se equivocaron, sí se acercó mucho al resultado final. Y es la de Ipsos, ¿no? Donde en esta encuesta reservada también, que fue presentada el 7 de abril, muestran a Keiko Fujimori con 12.9 y a Pedro Castillo con 12.7, con lo cual ellos serían los que iban a pasar a la segunda vuelta, que al final sucedió. Claro, no fue en el orden que ganaron, Pedro Castillo ganó por sobre Keiko Fujimori, pero fueron los que pasaron a la segunda vuelta. Y bueno, lo que todos se acuerdan, pues lo de la semana anterior, ¿no? Donde estaba Lescano y donde estaba Forsyth, Hernando de Soto en primer lugar, ¿no? En los primeros lugares. Y no aparecían ni Keiko ni aparecía Pedro Castillo, ¿no? Entonces la gente, nos han estado mintiendo. Bueno, eso es lo que hicieron. Creo que en esa no fue encuesta, también fue simulacro, creo, ¿no? Habría que ver. Sí, fue simulacro. En la que estaba John Gilescano en primer lugar, este era simulacro. Bueno, no fueron así los resultados. Y esta que se mostró un día anterior, como ya lo había mencionado también en ese video de por qué ganó Pedro Castillo. Un amigo periodista me pasó esta información un día antes de la votación. Y bueno, yo ya estaba preparado para que en el flash dijera, ¿no? Pasaron Keiko Fujimori y Pedro Castillo. El detalle es que no fue ese orden, ¿no? Fue Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
Y bueno, pues ya ven, a Castillo sí lo vieron las encuestadoras. No es que apareció de la nada de un día de cero a muchos, sino que no se le prestó atención, que es distinto. Que no se le dio amplitud y cobertura. Bueno, ese es un detalle. Pero no es que no se le había conocido para nada. Así que no sigan con esa historia de que las encuestadoras nunca vieron a Castillo. Sí, sí lo vieron. Pero no le dieron la exposición como debió ser, o tal vez no le dieron la cobertura que tal vez la gente quería, ¿no? Que lo pusiera pues desde el primer día de diciembre, que lo pusiera en primer lugar a Pedro Castillo. No, pues no es así. En fin, y esta es la última, porque evidentemente no vamos a poner nada de lo que es ahora, porque todavía no hay resultados de abril, porque no estamos ni siquiera en abril, estamos todavía en marzo, el día 29 de marzo. Entonces vamos a poner una predicción. El favorito de los Porky Lovers, ¿no? Que es su Polymarket. Esto lo he sacado hace, qué sé yo, 20 minutos. Y que ha cambiado, porque yo pensé que iba a poner en la que sale ¿cómo se llama? Roberto Sánchez, que estaba en tercero, ¿no? Roberto Sánchez estaba en tercero hasta ayer que estaba viendo. Y ahora está Carlos Álvarez ahorita. Bueno, como digo, este es un juego. Ojo, vuelvo a repetirlo. Este es una casa de apuestas. No, es una casa de predicciones que se basa en acciones. No, eso te cojudean. Eso es para que te ven la cara de cojudo y como tú no entiendes, no, sí, que me está diciendo que son acciones como inversiones de bolsa, me está diciendo, no, es un juego, hijito, es un jueguito, ¿ya? La casa de apuestas que es Polymarket, te pone su numerito y te dice, ¿le apuestas o no le apuestas? Y ya tú ves si es que le das a tu caballo ganador o no. Porque estos numeritos, y vamos a hacer un informe después ya cuando termine la lección, vamos a ver el informe de cómo nos mintió Polymarket, ¿no? Cómo nos mintió. Y se acordarán de la semana pasada de cierta persona que decía, no, a mí me queda claro que los que van a pasar a segunda vuelta son López Aliaga y López Chao, porque Polymarket, mi Dios Polymarket me lo dice. Mentira, a ver si sale mañana a decir lo mismo. Yo estoy seguro de que van a pasar Keiko Fujimori con López Aliaga. A ver si sale a decir. A ver si sale a decir mañana esa persona. No, yo estoy seguro, a pesar... Yo no le creo a los encuestadores. ¿Y por qué le vas a creer a Polymarket? O sea, creerle a las encuestadoras, ya pues, ya hemos visto que no se le puede creer en el margen de lo que se publica. Porque lo que no se publica, que es lo que más o menos se acerca, eso no lo vas a ver. O va a verlo muy pocas personas, ¿no? Los periodistas, alguno que otro político, etc. Entonces, si no te dejas guiar por las encuestadoras, entonces ¿por qué te vas a dejar guiar por Polymarket, que maneja las cifras a puro gusto? Porque ellos sí no hacen ningún estudio. O sea, no hay un grupo que está saliendo a las calles, porque la gente, incluso, ¿no? López Aliaga le escucho, no, yo veo Polymarket varios días y varias veces al día, dice. ¿Y para qué? O sea, para que veas cómo va la apuesta que estás apostando. Está apostando usted, señor López Aliaga. Usted ha puesto ese $250,000 que está a su favor. ¿Eso lo ha puesto usted? Ahora, bueno, eso es una apuesta segura, pero claro, el margen es pequeño, porque al ver que está ganando siempre, o sea, apuestas $1, te dan 20 centavos de ganancia. No hay no hay mucho no hay mucha ganancia, ¿no? Para que ganes algo bueno tienes que apostar los que tienen poquito. Por ejemplo, acá quien sale al último, sale Marisol Pérez Tello con 2%. Ya bueno, para que ganes algo le apuestas incluso $1, le apuestas $1 a Pérez Tello y ahorita creo que te da como 50, 70. Claro, porque tiene 2%, pues. Ahora que si de verdad llega a ganar la primera vuelta, bueno, la chuntaste, bueno. En López Aliaga no gana mucho, pero es una apuesta segura, digamos, que a estas alturas, ¿no? Porque evidentemente está con un porcentaje muy alto. Pero no tanto como quisiera, ¿no? Porque ahorita para López Aliaga, vamos a ponerlo grande de nuevo, López Aliaga lo que quería, como ya hemos dicho, es inflar este número de alguna manera. Ya hemos visto también, y tenemos que refrendar eso, hacer más apuestas no crece el número. El número te lo da Polymarket porque sí, por lo que le cantan los huevos, o sea. No es que tú pones un $250,000 porque, ojo, Nieto Montesinos, acá ya no sale, creo, o sí, no, ya no sale tampoco, miren, ya no está Nieto Montesinos en esta lista. No, sí, perdón, sí está ahí. Si ven por ahí, yo no lo noto tampoco, y tiene como $500,000 en apuesta.
Pero eso no quiere decir que le vayan a aumentar el número. ¿Ya ven? O sea, no es que pongas más plata, y en eso en algún momento también lo dijimos, nos rectificamos. No es que le pongas más plata e inflas el número. El número te lo pone la casa de apuesta Polymarket. La casa de apuestas. No vean acá que es una empresa de estudios de activos y de cripto y de... No, la huevas. Casa de apuestas, la concha de tu madre. Y el número te lo pone Polymarket porque ellos están viendo las encuestas. Esto de Carlos Álvarez debe ser porque hoy día no he revisado las encuestas de hoy día. Ahorita las deben estar publicando en los canales regulares. Seguro Carlos Álvarez está en tercero, cuarto, con 8, 10%, ¿no? Entonces, evidentemente, Polymarket ve las encuestas y cambia sus números. Así como funciona. El principal activo de Polymarket para poner estos porcentajes son las encuestas que hacen las encuestadoras peruanas. Esas las que aborrece López Aliaga. ¿Eh? Así que ahora ustedes dirán, pero en una le han puesto a Keiko primero. ¿Por qué no le han puesto a Keiko primero si es que Polymarket se basa en eso? Bueno, Polymarket tiene su manera algorítmica de predecir las cosas, ¿no? Entonces toma una encuesta de acá, hace una inferencia de acá, hace una lógica con esto y ve quiénes está marcando en la vida, en la lista, ¿no? Por eso es que antes estaba López Chao. ¿Se acuerdan cuánto tiempo ha estado López Chao en segundo lugar? Un montón, con 25, casi 28%. Y ahora ya lo han bajado. ¿Por qué? Porque se marca según las encuestas que publican las encuestadoras peruanas. Polymarket no es una empresa encuestadora, no está todos los días, todos los segundos preguntándole a los, ¿cuántos son? 24 millones de votantes, cuál es su preferencia respecto a los candidatos. No está haciendo eso, simplemente mueve el número según las encuestas, según los sondeos y por lo visto, según los mensajes de Twitter, de Facebook, de Instagram, como que mide eso, ¿no? Tiene una suerte de medición. Uy, no, están hablando más de Carlos Álvarez, venga para acá, le aumentamos puntitos. Uy, no, están hablando más de Nieto, venga para acá. Porque justamente en los tiempos que le han subido, ¿no? A Nieto, a López Chao, fue porque estaban hablando bastante en las redes. Después han dejado de caer, ahora han estado hablando de Carlos Álvarez, después de lo que hizo la imitación de Acuña y todas las cosas en el debate. Eso lo vamos a ver ahorita, en un momentito. Y y bueno, pues le han subido el porcentaje. Y bueno, esto no es una encuesta, es una referencia que queríamos poner. Así que, bueno, estoy seguro de que en estos días va a cambiar de todas maneras. Va a cambiar porque esto es una apuesta. Y es muy probable que los papanatas que le dan fe a esta apuesta, a esta casa de apuesta, donde pones dinero para ganar plata, no es una encuestadora, sino que está manipulando los números para que la gente meta su plata, porque, o sea, no es una beneficencia, tú no estás metiendo tu plata para que te haga ganar porque, bueno, porque es buena gente, no, es que porque quiere hacer perder a los demás. ¿Con qué crees que te pagan a ti? Con lo que pierden los demás, pues. ¿Qué quiere que Polymarket saca de su bolsillo? No, mira, vamos a darle a los que han ganado. No, obviamente que no. En fin. Entonces, evidentemente en estos días la casa apostadora va a cambiar su número de nuevo. Y estoy completamente seguro que al ver los resultados que no se publican, el mismo día sábado, ¿no? Anterior a la votación, tal vez en la madrugada misma, antes de que amanezca, va a cambiar el número y esa va a ser más o menos la cercana a la votación, estoy completamente seguro. Y los papanatas que son adoradores de Polymarket, no, Polymarket no se equivocó, mira la que publicó a las 8 de la mañana del día de la votación. Claro, pues papito, pues ya no sea mal. O sea, incluso a esa hora ya han votado los de Australia, los de Japón, ya han votado, pues ya tienen votaciones, pues ya han visto incluso los resultados de Japón, de Australia, pues no sea pendejo. Obvio, güey. Entonces, ya. No vamos a decir más de Polymarket. Polymarket es una apostadora que pide plata. Y listo, cambia sus números según su conveniencia, ¿ya? O sea, no vengan acá con tonteras. Que nada del cripto, que esto, que López Chao ya está fijo, no está fijo, güey. Ya te viste, papito, ¿no? ya viste. En fin. Entonces eso fue nuestra encuestitis final de abril. Acá se acaba todo lo que va a ser de las encuestas. La próxima semana ya vamos a mostrar flashes electorales, boca de urnas, conteos rápidos y todas esas cosas, ¿no? Eso ya es estrictamente el resultado, eso ya no es
ya no es proyecciones ni encuestas. En fin, entonces eso fue nuestra encuestitis, y si quieren ver toda la secuencia pueden verlo en un playlist, ¿no? En una lista de reproducción que está en el canal, y se pueden ver todas, porque esto, bueno, más que nada sirve de referencia no solamente ahora, sino para elecciones futuras, ¿no? Digo, la revisión de los procesos anteriores no van a variar para el siguiente, tal vez para la siguiente ocasión que haya una elección presidencial, y si aún seguimos haciendo estas emisiones, agregaremos los resultados del 2026, ¿no? Y bueno, tomaremos las referencias de los anteriores, porque los datos son los mismos. Los de los años 80, 85, 90 no van a variar, van a seguir siendo los mismos.